Eh, el día de hoy está muy interesante lo que les voy a platicar, porque hay de esas cosas que luego todo el mundo nos hablan y siempre tenemos esa duda y luego no sé cómo, nunca sabemos cómo explicársela a las demás personas y muchas veces nosotros mismos no las sabemos interpretar. Y nuestra vida cristiana está llena de esas cosas, ¿no? Y hemos hablado en las últimas semanas, hemos hablado mucho acerca de la oración, pero ayer me quedó algo muy claro y se los quiero compartir porque realmente Dios se sentó conmigo y realmente me puso así, me desglosó un poquito de su palabra y creo que esto nos va a servir mucho para hacer nuestros tiempos de intimidad con Dios mucho más efectivos. Entonces, el tema de hoy se llama la oración como un lugar, ¿sí? Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la oración, no? Y, y esto viene porque ayer veía, hay un concepto ahí que he estado viendo que anda mucho en internet, de personas que dicen, yo entro a la presencia de Dios y ya que estoy en la presencia de Dios, aprovecho para pedirle algo, ¿no? Y hace unas semanas tuve una plática de estas con un grupo de personas y yo les decía, es que entre más te acercas a la presencia de Dios, menos dejas de importar tú, porque te quedas maravillado de la presencia de Dios. Y había una señora que me insistía, bueno, pero pues ya que estás ahí, pues ya le pides algo, pues ¿a poco te vas a venir en blanco, no? Y le decía yo, no, es que... Pero no me terminaba de quedar en claro y no terminaba yo de entender en mi corazón cómo transmitirlo y sobre todo cómo cosas que de repente hacemos todos los días que luego no sabemos explicarlas, ¿no? Es como manejar un coche estándar, ¿no? Todo el mundo, o la mayoría de nosotros sabemos manejar un coche estándar, pero nadie sabe explicar cómo está el movimiento ese entre el clutch y el acelerador y aunque lo sabemos hacer, ponerlo en palabras es una cosa muy difícil y de repente lo tratamos de explicar, pero ya cuando lo hacemos, y a mí me acuerdo mucho porque a mí me ha tocado enseñarle a manejar a muchas personas y me acuerdo que siempre se los digo de una manera y ya cuando voy manejando yo digo, no, es, sí es, pero no es, pero sí es, ¿no? Y yo creo que la oración y la intimidad con Dios tiene que ver con eso. Yo he estado, gracias a Dios y a su misericordia, en muchas ocasiones en la presencia de Dios, pero es una cosa que no es tan fácil de explicar. ¿Cómo oras? Mucha gente me pregunta ¿cómo oras? Mucha gente me pregunta ¿cuánto oras? ¿No? Y yo me acuerdo que alguna vez me tocó escuchar a mi pastor que me dijo, alguien me preguntó que cuánto tiempo oro y me reí y me dice, y es una de esas cosas imposibles de explicar. Y yo decía, ay, qué payaso, ¿no? Así como que, ¿por qué? Hasta que fui desarrollando mi intimidad con Dios y llegué a un punto en donde la oración ya no es un tiempo, sino es un lugar. Y es como una dimensión, lo voy a llamar atrevidamente así, como una dimensión paralela a donde nosotros estamos y en donde nosotros somos, que nos permite estar en esa presencia de Dios y nos permite tener acceso a Dios. Pero curiosamente los beneficios de Dios y los beneficios de este mundo no tienen cabida en la presencia de Dios. Y ese es el problema, ¿no? Mucha gente quiere llegar a la presencia de Dios o mucha gente tiene esa rara confusión entre, ¿cómo lo voy a poner? Tiene ese concepto equivocado donde piensan que pedir y orar es lo mismo. Y entonces yo le decía, Señor, yo sé que pedir y orar no es lo mismo, pero no sé cómo describirlo. Entonces me dice el Señor, pues ve la Biblia. Entonces empezó a escribirme, y hoy les voy a platicar un poquito de todas esas cosas, me empezó a decir de cómo llegamos a ese lugar, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el mismo Jesús lo puso en palabras y muchas veces no las entendemos. Hemos hablado mucho acerca del Padre Nuestro, escrito muchísimo acerca del Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro está rodeado de la metodología adecuada de cómo orar para que cuando estemos ahí sepamos qué hacer, porque el Padre Nuestro obviamente es una guía, no es una oración para repetir, porque justamente antes en el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo dice no hagan vanas repeticiones. Entonces el Padre Nuestro obviamente no es una cuestión no es una oración para repetir, sino es una metodología, pero luego después en las interpretaciones nos vamos y nos podemos perder en muchísimos lugares y lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero les voy a pedir que me acompañen a Mateo, perdón, esto es en el Mateo 6:7, lo que les comentaba. Vamos a ir a Mateo 6:6, ¿sí? No, aquí lo tengo. Y y si me pueden acompañar en sus Biblias, sí traen sus Biblias, ¿verdad? Ok.
Mateo 6:6, según la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estamos leyendo la mayoría de nosotros, dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sí? Entonces, hemos aprendido a hacer de nuestro acto de oración, ¿sí?, una cosa bien chistosa, porque luego es muy difícil que realmente estemos a solas, porque muchas veces, como dice el buen profeta San Arjona, ¿no?, uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan, ¿no? Entonces nos decimos, así dice, ¿nunca has leído el Evangelio de San Arjona? Uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan. Entonces, sucede que luego pensamos que estamos orando, o pensamos que estamos separando un tiempo para Dios, y pensamos que porque no hay personas a nuestro alrededor, estamos solos, ¿sí? Y de repente, y me gusta mucho este ejemplo, es cuando empezamos a orar y digo: ay, Señor, y empezó, pues nomás estoy yo con Dios, ¿no? Y entonces, ay, Señor, qué bueno que estamos tú y yo aquí. Oye, por cierto, Señor, ¿sabes algo de Gloria Calderón? Hace mucho que no sé de ella, ¿no? Y entonces de repente ya somos 3 en ese amaciato, ¿no? ¿Sí? Y entonces sigo hablando: bueno, Señor, pero como te decía, me encanta que siempre estás ahí, pero ¿no será que Jorge no la deja venir? ¿No? Y entonces ya somos 4 en esa oración, ¿no? Y así nos vamos, o muchas veces nuestros problemas, nuestras deudas, las personas que nos hacen enojar, nuestros problemas empiezan a llenar ese espacio donde se supone que estamos a solas, ¿sí? Y la cuestión del asunto es, obviamente son cosas que nos preocupan. Digo, hoy traigo de carro a los Calderón, pero los Calderón los amo y he estado orando mucho por ellos esta semana y he estado muy contento de ver, y ayer todo el día estaba viendo a Jorgito, que todo el mundo lo felicitaba y no lo felicité por Facebook, pero ¿cómo se llama? Y de repente te das cuenta que tu oración nunca llegaste a estar a solas con Dios, porque nunca tuviste el objetivo de estar con Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo quiero ir delante de Dios, pero quiero que se solucionen los problemas de Sofía, y quiero que estoy orando por atender bien a Juan Carlos, que está de visita en mi casa, y luego la pobre Montse se siente abandonada por sus papás, entonces necesito también estar al pendiente de ella, y de repente mi oración otra vez se volvió a llenar de tantas cosas. No es cierto, ¿eh? Es que ayer llegó a mi casa así: ¿y tus papás? No sé. ¿Cómo? Si todo el tiempo andan juntos y nunca te dicen. ¿Y qué vas a hacer? No sé, estoy sola. Entonces ayer tuvimos que cuidar el corazón de Monse toda la tarde y hacerla de niñera con ella para... Pero aunque no lo crean, pues ustedes saben que esas son cosas que ocupan nuestra oración, y que cuando llegamos a ese lugar que nosotros le decimos que estamos a solas, nos damos cuenta que no llegamos solos, llevamos un equipaje bien pesado, ¿sí? Y lejos de simplemente soltar nuestro equipaje y entregarlo en manos de Dios, nos sentamos y ponemos nuestro equipaje delante de nosotros, y lo sentamos entre Dios y nosotros, y en vez de entregárselo le empezamos a sacar cada una de esas cosas, y de repente hacemos un tiradero y parece que hiciéramos una barrera tremenda delante de Dios y nosotros, porque todas nuestras preocupaciones y todos nuestros pendientes son más importantes que aquel con el que estamos, ¿sí? Todo esto salió porque ayer veía un amigo que publicó en Facebook y decía: la adoración es tomar a Dios en cuenta en tu oración. Y yo decía: wow, la adoración es tomar a Dios en cuenta en tu oración. Y dije: ¿cómo? ¿Que la oración y la adoración no se trataba de Dios? Entonces todo el día estuve trabajando en una frase que publiqué después en mi Facebook, que dice: la adoración es aquel momento y aquel lugar en donde podemos dejar de vernos a nosotros mismos para que toda nuestra atención esté enfocada en Dios, que es del que se trata la adoración, ¿no? Pero es algo que no estamos acostumbrados. Nuestra relación con Dios tiene más que ver con nosotros y con lo que necesitamos que con Dios, ¿no? Esta semana he estado viendo una serie bien interesante, se las recomiendo mucho, se llama Los Borgia.
Es la serie acerca del Papa Alejandro VI, que tomó el papado en 1492. Y es impresionante porque me eché toda una temporada y pasaron tantas cosas y yo dije, no hombre, pues pasaron como 20 años de papado y nada, que habían sido como 3 o 4 años y se echó una de broncas. Yo creo que nunca había visto una persona que tuviera una capacidad de meterse en problemas como este señor. Es asombroso. Y una de las cosas más interesantes de todo el asunto es que él era papa, su hijo era cardenal, o sea, se supone que no pueden tener hijos y aparte era cardenal, ¿no? Su otro hijo era el general de la Fuerza Armada del Vaticano, y luego a su hija la usaba para casarlo con todas las alianzas que tenía que hacer, y la casaba y lo descasaba. Y es una de esas cosas impresionantes porque me eché toda la primera temporada, y luego voy a la mitad de la segunda temporada, y en la mitad de la segunda temporada llega un momento en donde un rayo cae sobre el Vaticano y destruye toda la cúpula de la Capilla Sixtina. Y entonces, en ese momento, el Papa se acuerda de Dios. Y dije, wow, nos tomó temporada y media para acordarnos de Dios, pues, ¿no? Y de repente el Papa realmente se deprime. Y de repente dice, wow, el favor de Dios no está con nosotros. Dios se desagradó y luego trató como siempre de echarle la culpa a la señal, ¿no? Entonces todo el tiempo, ahora como cayó el rayo sobre el Vaticano, es la señal de que Dios se desagrada no solamente del Papa, sino de la Iglesia, y entonces ahora sí ya está muy preocupado porque de lo que opina Dios, ¿no? Y en esto, en años estamos hablando que pasaron como 8 años. Dije, 8 años para que la cabeza de la Iglesia se acuerde de Dios. Obviamente el Papa oraba, ¿no? Obviamente el Papa daba misa, obviamente el Papa representaba a Dios, pero nunca incluyó la voluntad de Dios y nunca puso a Dios en primer lugar en todos esos años, ¿no? Y no voy a hablar ni bien ni mal de la Iglesia Católica, ni mucho menos, porque no es mi papel, pero dije, qué importante, porque dije, lo que más me ha enseñado esta serie es que nosotros no diferimos en absoluto de ese Señor, porque en la Iglesia de Cristo no hay jerarquías. O sea, a mí no me importa que ese Señor sea el Papa o no sea el Papa, ¿sí? A mí me importa que Él y yo somos exactamente iguales delante de Dios y que en mi vida cotidiana me porto exactamente igual que Él. Y pueden pasar años de oración, de ayuno, de actos religiosos, pero Dios no está incluido. Y esa es la preocupación de la gente. La gente siempre está preocupada por cómo orar mejor. Y no es cierto que su preocupación es el cómo orar mejor, sino es cómo obtener más favor de Dios. Esa es la preocupación de nuestra oración. Es como el decir, en mi trabajo de todos los días se trata de cómo optimizar cada hora de cada hombre que trabaja, ¿sí? Yo le llamo retorno de inversión. Cada vez que invertimos una hora de trabajo, ¿cuánto generamos con esa hora de trabajo? Y muchas veces la gente está más preocupada por el retorno de inversión de su oración que del tiempo con Dios. Y si no empezamos por ahí, nunca vamos a saber cómo orar mejor, ¿sí? Entonces, nos dice la cita esta de Mateo 6:6. Dice, cuando ores, entra en tu lugar secreto, quiere decir, es un lugar en donde nadie más sabe que vas a estar y nadie más sabe que te encuentras con Dios, ¿sí? Y dice, y tu Padre, que todo lo ve, te va a recompensar por ello. Y dije, wow. Entonces quiere decir que cuando yo voy a entrar a orar con mi Padre, por mucho que yo los quiera a ustedes, querida iglesia, ustedes no tienen nada que estar haciendo en mi oración, porque tengo que empezar por el principio que tengo que estar a solas. Y entonces queda la pregunta, bueno, entonces, si no puedo pedir cuando oro, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Y esa es una de las cosas que a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Dice, bueno, entonces si no pido, ¿qué hago? Porque pues no conozco otra manera de la cual orar. Y entonces siempre les digo, bueno, entonces la oración tiene más que ver con el hecho de escuchar la voz de Dios que otra cosa. Y entonces llega la pregunta de cómo escucho la voz de Dios. Y esa es otra de esas cosas que
las practicamos todos los días, pero son muy difíciles de explicar. Pero ahorita les voy a explicar cómo podemos llegar a ese punto de escuchar la voz de Dios, porque no es que sea una metodología, pero les voy a dar muchos pasos que son importantes de cosas que tenemos que tomar en cuenta. El secreto más grande de nuestra oración es que llegamos al lugar secreto, y el lugar secreto es donde las demás personas no están y donde los pensamientos tampoco llegan. Porque yo me puedo acordar de todos mis problemas, y dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, ¿sí? Entonces quiere decir que o me gozo con Dios o me preocupo por ustedes, ¿no? Y ese es un gran detalle, ¿no? Eso es un gran problema, porque pues entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Dice, número 1, para poder orar adecuadamente, necesitamos estar a solas. Dice, a solas. Tu oración es entre tú y Dios, pero no estás a solas, tan a solas que ni Dios lo pueda escuchar, ¿no? Porque luego no les pasa que oramos. ¿No? Y este es un ejercicio de apretar, no de orar, ¿sí? Y nosotros creemos que por estar, es que, fíjense nada más, y qué importante es esto. Nosotros pensamos que porque está en nuestra mente estamos orando, y no es cierto. Porque la mente se distrae. Les he dado muchas veces el ejemplo, ¿no? Padre bendito, ¿cómo estás? Te amo, Señor, te alabo, Señor. Ay, tengo que comprar cocas cuando termine de orar. Porque está aquí encerrado. Y nuestra mente es parte de ¿qué? De nuestra alma. ¿Y nuestra alma es parte de qué? De nuestra parte humana, ¿sí? De nuestra parte terrenal. Y nosotros cuando oramos nos tenemos que conectar ¿con quién? Con el Espíritu, que es la parte que Dios nos da, es el Wi-Fi celestial, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es como cuando el telégrafo, ¿se acuerdan cómo funcionaba el telégrafo? Yo creo que ya ni hay telégrafos como antes, ¿verdad? Era un tic, 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 tic. Y había dos cosas. Número 1, había movimiento, y número 2, había sonido, ¿sí? En clave Morse. Hace unos días estaba viendo, esta es muy buena, es un paréntesis. El otro día vi un documental de que resulta que el Titanic se accidentó a propósito. Y así de, ¡ay! Entonces, y muchas de las cosas que tenían que ver ahí, tenían que ver con los mensajes del telégrafo. Está muy, muy interesante. Luego les platico porque después queda aquí en el video y nomás no. Pero me acordé porque muchas de las cosas importantes de ese documental tenían que ver con el telégrafo. El telégrafo, si no hacía sonido, o sea, el sonido venía como consecuencia de un choquecito eléctrico que se enviaba con una frecuencia, ¿no? Entonces tiene que haber movimiento y tiene que haber sonido. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar a solas, pero no tan a solas que ni Dios se dé cuenta, ¿sí? La parte importante de nuestra oración es la fe, fíjense. Y dice, Hebreos 11:6 dice, de hecho, que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, tengo que hablar con Dios como hablo como cualquier otra persona, ¿sí? Y una de las cosas, tenemos que pasar ese momento raro, mítico, y saber que estamos hablando con alguien, y tiene que salir de nuestra boca porque es parte de nuestra fe. Tengo que creer que está enseguida de mí, y tengo que acostumbrarme a esa presencia, porque si yo no le hablo, ¿saben qué va a pasar? Menos le voy a escuchar. Y fíjense cómo las dos citas tienen relación. Leíamos hace un rato, pero tú cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, y entonces tu Padre que todo lo ve, te recompensará, ¿sí? Y aquí luego dice, de hecho que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan de sinceridad. Las dos tienen algo en común, ¿qué es? La recompensa. La presencia de Dios siempre va a tener una recompensa. Esto es como la educación de antes, es como el manual de Carreño, ¿sí? El manual de Carreño, que es un libro maravilloso y es muy divertido, espero que algún día lo lean, es el manual de las buenas costumbres del siglo no pasado, sino del siglo antepasado, ¿sí? Y dice, tú nunca puedes ir a visitar a nadie sin llevar un regalo. ¿Y saben que Dios? Yo creo que haber leído el manual de Carreño, porque cada vez que Dios viene a nuestra presencia, o nosotros estamos en presencia de Dios, Dios nos va a recompensar.
pero tenemos que tratar a Dios como una persona real. Dios no es alguien que porque todo lo sabe y todo lo escucha y todo lo ve, podemos apretar algo y Dios por medio de esa apretazón, vas a ver, tenemos que tener una verdadera conversación con Dios. Si Dios es lo más importante en nuestra vida, ¿sí? Si Dios es lo más importante en nuestra vida, lo tenemos que tratar como tal. Si ustedes y yo, es que piensen en esto, ¿no? Esto es como Facebook, ¿sí? En Facebook nos pasa que Patty sube sus fotos de cuando va a bailar, que todas las semanas va a bailar, qué padre, ¿sí? Y luego nos sube las fotos de Charito que estuvo en la brigada médica, y está el cumpleaños de Jorgito, que es un muy buen ejemplo que vamos a usar ahorita. ¿Y a quién más vi por ahí? No me acuerdo quién más vi, ¿sí? Y me doy cuenta de lo que están haciendo todos ustedes, pero el hecho de que yo me dé cuenta de lo que ustedes están haciendo, ¿nos pone en una relación, sí o no? ¿Ustedes se dan cuenta de que yo los vi? ¿No? Y si le pones like, y cuando tienes muchos likes, se te pierde el like entre los muchos likes, ¿no? Entonces, Jorgito, si yo de todo corazón el día de ayer pensé, felicidades, te quiero mucho, ya te sentiste más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿No fue ayer? ¿Fue antier? Toma doble. Esto es como las tierras movedizas, no te muevas porque te hundes. Sí, ya. Fíjense nada más, pero se los prometo, y Dios no me deja mentir, mi corazón estuvo con Jorge todo el día de su cumpleaños, tanto que no me acuerdo cuándo fue. ¿Sí? Pero, en serio, no tienen una idea de cuán cerca me sentía yo de él y cuánto lo amé todo ese día. Y el problema es que nunca se lo dije. Y por eso no cuenta. Ni por el Wi-Fi. Es que, por eso te dice, es que tu tiempo de oración es un tiempo especial en donde tú vas a solas y en donde tú tienes que hablar. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, ¿sí? Él sabe lo que tú necesitas, ¿sí? Yo sé que Jorge cumplió años y yo sé que le hubiera gustado que lo felicitara, pero el Wi-Fi no nos sirvió de nada, ¿sí? Porque yo vi cuántos lo felicitaron y vi sus fotos y hasta toqué a algunas de sus amigas y dije, ya está pelangocha, ¿por qué le está diciendo cosas tan romanticonas? ¿No? ¿Ya? Pero eso no cuenta. Por eso dice el concepto de la fe, según Hebreos, que lo primero que tenemos que creer es que Dios existe y que tenemos que hablarle y tenemos que tener esa capacidad de apartarnos, de apartar nuestra mente y luego cuando estamos ahí, hablar con Él, como hablamos entre nosotros. Porque piensen esto, las cosas poderosas, todas las cosas poderosas de la Biblia tienen que ver con el hablar. Dios habló y creó la luz. Dios habló y creó la tierra, ¿sí? Pedro se encontró con el paralítico afuera del templo y le dijo, no tengo oro ni tengo plata. Ya iba a cantar la canción, la de no soy monedita de oro, no tengo oro y no tengo plata, pero todo lo que tengo te lo doy. Y si no lo hubiera dicho, el paralítico lo hubiera entendido. Tuvo que decírselo. Y nuestra intimidad con Dios tiene que ir a ese grado. Y no les estoy diciendo, si ustedes no hablan cuando oran, no está correcto. No tiene nada que ver esto. Tiene que ver con la convicción de su corazón. Estoy delante de Dios y estoy buscando a Dios. Y una de las cosas, y lo hemos platicado mucho últimamente, tiene que ver con hacer una cita. Oye, Señor, nos vemos tal día, nos vemos a tal hora y me voy a preparar. ¿Sí? Muchos de ustedes luego piden cita conmigo, ¿sí? Y tenemos citas de consejería. Y luego llegan así como que, y a la hora de la hora no llevan nada preparado para hablar y no tenemos nada que hablar. Les digo, vete y cuando regreses trae un acordeón de lo que vamos a hablar, ¿sí? No quiere decir que no podamos hablar de nuestras cosas, quiere decir que tenemos que ir preparados y tenemos que ir a hablar y tenemos que hablar con alguien que nos escuche y con alguien que lo más importante, que nos va a responder. ¿Saben cuándo? En ese momento. Porque a alguien alguna vez se le ocurrió decir, es que la Biblia dice que nuestros tiempos no son los de Dios, pero los tiempos que tienen que ver con las respuestas, ¿sí? Mucha gente ora y espera respuestas para el año que entra, cuando la Biblia dice que Dios responde como el relámpago y como el rayo. Entonces es parte de nuestra fe. Yo tengo que entrar a una presencia de Dios, tengo que apartarme y tengo que entender que quien va a estar ahí conmigo existe, que le tengo que hablar y que me tiene que responder. Esto es como cuando en la escuela, cuando nos habla el director, ¿no? Nos habla el director y todo el mundo va
asustado porque sabe que le van a decir algo y que lo van a regañar, ¿no? Es lo mismo. Si yo voy a orar y voy a la presencia de Dios, lo primero que tengo que tener consciente es que Dios me va a hablar. Porque Él va a hablar primero porque existe un orden jerárquico. ¿Sí? Existe un orden jerárquico. ¿Sí? Principio de la oración. Número 1, tenemos que estar verdaderamente a solas. Y número 2, tenemos que ir preparados para hablar con un Dios que es más real que nosotros mismos. Y que no lo veamos no tiene nada que ver con que no sea real. ¿Sí? El que no lo veamos no tiene nada que ver con que no sea real. Imagínense, y esto es tan ridículo como hoy en día, ¿no? Supongamos que yo me enojo con Esmeralda, ¿no? Y entonces estamos enojados, y el problema es que yo estoy enojado por algo que yo opino que ella dijo, o algo que alguien me dijo que ella dijo, y ella está enojada conmigo por algo que alguien le dijo que yo dije, y los dos sabemos que lo único que va a solucionar nuestro problema es que hablemos. Pero luego nos separamos y yo digo, mejor así, que no nos veamos. Yo creo que estamos mejor lejos. ¿Cómo? ¿Cuándo hemos resuelto un problema? ¿Cuándo hemos podido resolver un problema por medio de la lejanía? Nunca. El tiempo lo cura todo. Y pues, ¿y el tiempo qué culpa tenía si no estaba en la bronca? ¿No? Exactamente, el tiempo no es cierto que lo cure, porque el día que me vuelva a ver con Esmeralda, me voy a ver así como que con recelo y nos va a tomar mucho tiempo. Y hasta que no lo hablemos de veras, no vamos a solucionar nuestro problema y no va a sanar nuestro corazón. Exactamente igual pasa con Dios, ¿no? Se los he platicado muchas veces. Hoy en la mañana estaba hablando por teléfono con mi abuela y lo recuerdo cada vez que hablo con ella, ¿sí? Mi abuela perdió a 2 de sus hijos, uno a la edad de 38 años, el otro a la edad de 46 años. Y ella considera que Dios es un Dios injusto. Y yo siento que en su corazón tiene mucho derecho a pensarlo así. El problema es que nunca se lo ha querido decir a Dios. Y entonces Dios nunca ha podido entrar a esa parte de su corazón. Se lo he dicho a mi mamá, se lo he dicho a su otra hija, se lo he dicho a todo mundo. Pero nunca se lo ha dicho a Dios. Y entonces Dios, ¿cómo se va a poder defender si ella no está abierta para que Dios le hable y mucho menos para que Dios sane esa parte de su corazón? El problema es que creemos pero no creemos, ¿no? El problema es que creemos pero no creemos, ¿no? A solas, ya que Dios es un Dios celoso. Los problemas, las aflicciones del mundo no tienen cabida en la intimidad con Dios. ¿Ah? Ayer llegó Juan Carlos a las 7 groseras de la mañana, ¿sí? No, y les voy a platicar porque Juan Carlos es un gran amigo y tengo la libertad de decirlo. Llegó a las 7 de la mañana y me habló desde toda la semana, todos los días, para recordarme que llegaba a las 7 de la mañana y que tenía que ir por él. Y entonces le dije, cuando llegues, me mandas un mensaje, me hablas y voy por ti, ¿no? Y entonces fue muy chistoso, porque desperté como al 20 a las 7 y dije, ay, en cualquier momento me va a hablar, ¿no? ¿Y saben qué pasó? Me quedé dormido así. A los 5 minutos timbra el teléfono y era Juan Carlos. Y me llegué y le dije, sí, ahí voy. Y me volví a quedar dormido hasta las 7 de la mañana. Y entonces a las 7 de la mañana me desperté con mucha pena y con mucha vergüenza. Y no me puse una chamarra. Y ahí voy en pijama por él. Y cuando llego en la mañana, sí tenía mucha pena. O sea, la verdad estaba tan avergonzado que dije, chin. O sea, me quedé dormido 15 minutos. Él no sabe hasta ahorita, se lo estoy confesando aquí en público para que no me apedree aquí, ¿verdad? Pero cuando llegué a la central por él ya estaba con otro amigo y ya estaban platicando y ya tenían plan. Y de repente dije, y todavía le dije, pues si ya estaba tu amigo aquí, pues que él te hubiera llevado a mi casa. ¿Cómo? ¿Para qué me quieres a mí si ya está aquí? Si ya se bañó, ya vino y todo, y aquí está. Y me enojé mucho. Me enojé conmigo y me enojé con él. Número 1, porque yo estaba disfrutando y estaba esperando ver a mi amigo y platicar con él, y no me dieron chance de platicar con él. Y por otro lado, me hicieron levantarme de oquis corriendo y sentir culpa cuando el otro tipo, pues desde cuándo lo hubiera llevado a mi casa, ¿no?
¿Y por qué? Pues el otro tipo también era su amigo y el otro tipo también lo íbamos a ver, pero yo no sabía que lo íbamos a ver a esa hora. Pero yo dije, bueno, pues entonces, ¿para qué me quiere a mí? Pues si él lo tiene a él. Y la Biblia nos dice, en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces puedo decir, Juan Carlos, eres un adúltero, porque en nuestra amistad te llevaste a otro amigo. No, no es cierto. Pero así se siente. Entonces decimos que vamos nosotros delante de Dios y queremos llenarnos y queremos llegar a esa presencia de Dios. Y antes de llegar con Dios, llevamos a todos nuestros amigos que llevamos en oración. Porque a lo único que vamos con Dios el Santo es a interceder por todo lo mundano que hay en nosotros. Ibas a decir algo. Santiago 4:4. ¿Sí? Fíjense nada más. Y me encantó el ejemplo, pero no sé cómo tal, Juan Carlos. Bueno, ustedes saben que yo siempre ventaleo a todo el mundo y que soy muy de ejemplos. Pero es algo así, así me sentía yo y ayer me quedó muy claro. Yo decía, así se siente Dios. Lo levantamos de oquis y apurado para que llegáramos y estuvieran con otro. ¿No? Y eso pasa, cuando tenemos un tiempo, cuando estamos buscando llegar a la intimidad con Dios, cuando estamos esperando orar, ¿para qué llevamos más cosas? ¿Para qué llevamos más cachivaches? ¿Para qué llevamos más personas? Por eso es una tontería cuando la gente dice, ay, ¿puedes orar por mí para esto? No, ¿por qué voy a ir yo a desperdiciar mi tiempo con Dios orando por ti en donde tú no cabes, en vez de que tú vayas a tu intimidad con Dios, en donde Dios te solucione tus problemas a ti? ¿Cómo que ora por mí? Sí, dice la palabra, oren los unos por los otros, pero nadie entiende el concepto de orar. Como yo les digo muchas veces, el orar tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Quiere decir, tú escucha lo que Dios dice de Jorge, tú escuchas lo que Dios dice de Pablo, tú escuchas lo que Dios dice de, ya te iba a decir Michelle otra vez, Sofía, ¿sí? Claudio, también, y entonces, y eso es lo que enriquece. Yo soy su pastor. Y eso es lo que enriquece mi intimidad, porque yo sé lo que Dios está hablando acerca de ustedes y entonces yo puedo venir con ustedes y guiarlos a algún lado. ¿Para qué voy a ir a hablarle y decirle, ay, Señor, fulanita de tal está gorda y quiere adelgazar? ¿No? Y entonces me va a decir Dios, pues dile que se ponga a dieta, ¿no? O que te compre fibra, ¿no? No. Pero mejor que me diga, pero ¿qué tal si Dios me dice, oye, René, este es el tiempo? Dile a fulanito de tal que este es el tiempo y que el método que escoja yo lo voy a bendecir. Pues entonces me apuro. Entonces ahora sí dice la palabra, oren los unos para los otros. Procuren escuchar la voz de Dios acerca de los demás, aparte de sí mismo. Porque yo no voy a desperdiciar, ¿sí?, mi tiempo de intimidad llevando a nadie más a mi intimidad con Dios. Porque ahí sí es donde aplica el dicho, que 3 son multitud, ¿no? ¿Hace sentido esto? Por eso ahí es en donde la amistad, a mí no me importa, más bien a Dios no le importa cuánto los quiera yo a ustedes. Cuando Dios me llama a mí, me espera solamente a mí. Porque si a mí me dio la capacidad de salir de mi vida de pecado y a mí me dio la capacidad de crecer todos los días y de avanzar todos los días, ¿sí?, a ustedes también, ¿no? El otro día me fui a tomar un café con Esther y me fue a hacer la manita de puerco de pastor porque ella quería acomodar la voluntad de Dios a su manera. Y cuando, ya la voy a ventanear, no, pero fue muy padre, les voy a decir, a mí me gusta mucho con Esther, porque Esther es de esas señoras, muy típicas señoras de Guadalajara, de las que ya lleva la propuesta, ya lleva la respuesta y lleva el resultado, ¿no? ¿No? Esas que te llega a visitar con el té, con el pastel y con las cucharas, ¿no? Y entonces nos sentamos a platicar y cuando le dije, bueno, pues es que la Biblia dice de esto, y luego se empezaba así como que a contrariar y le daba así como que el tic de no sé qué. Y entonces, y todavía me dice, no me parece lo que me estás diciendo. Y le digo, bueno, pues, ¿qué hago? Pues si no te parece, que no te parezca. Pero esto es lo que dice la palabra. Y la palabra tiene una bendición para la obediencia. Tú sabrás si lo haces, ¿no? Y no pasó ni un día, ¿verdad, Esther? Que me habla y me dice, ay, René, ¿sí? Fíjate que puse en práctica lo que me dijiste y Dios me respondió. Y dije, claro, ¿sí? Porque Dios ya me había hablado a mí de la vida de Esther y ya me ha hablado de las cosas que necesita. Entonces yo iba muy seguro de lo que tenía que decirle. Yo ya había orado con Dios acerca de... Pero la obediencia
la tenía que hacer ella, y el resultado lo tiene que hacer ella, tanto que ni me ha platicado. Para las broncas sí estoy, pero para lo demás no. No es cierto. No, no es cierto. Pero es exactamente eso. Yo ya sabía de mi intimidad, yo llevé un resultado y se lo llevé a presentar a Esther. Y Esther llevó sus dudas, sus acciones y su obediencia a la intimidad con Dios, y el resultado fue de ella. No aplica tal. No aplica tal de ora por mí, ¿no? Nunca aplica tal, ¿no? El otro día estábamos, Susana fue también, ¿no? ¿Cómo le hago para escuchar la voz de Dios? Y un día le dije, la voz de Dios siempre ha estado ahí. ¿Y verdad que no pude hacer yo nada? ¿Cuándo lo pusiste en práctica? Ese día, cuando llegaste a tu soledad, a tu intimidad con Dios, y entonces me escribe y me dice, ¡ay, siempre he estado ahí! Pero cuando estábamos en clase no sucede, porque Dios no acepta multitudes. Dios no acepta amigos. El único amigo que tenemos que tener en la intimidad con Dios es Él. Por eso es tan importante esta cita de Mateo 6:6. Cuando ores, ve a la intimidad de tu lugar secreto y cierra la puerta detrás de ti. Cierra la puerta detrás de ti. Qué importante, ¿no? ¿Ok? Vámonos a la siguiente. Y esto va a estar un poquito largo, pero va a estar muy bueno. Dice, para pedir no necesitamos intimidad. Para orar sí. Es por eso que hay que cerrar la puerta detrás de nosotros. Se lo repito, para pedir no necesitamos intimidad, para orar sí. Y se los voy a explicar con una cita que me tomé la libertad de desglosar. ¿Sí? Ahora sí necesito que me prestes mi teléfono porque traigo una cita ahí que se me perdió, que nomás tengo ahí. Gracias. Pues tómame fotos aunque sea, ¿no? Hoy no tuvimos video. Dice, dicen, para pedir no necesitamos intimidad, para orar sí, por eso hay que cerrar la puerta detrás de nosotros. Salmo 139:4. ¿Sí? El Salmo 139 es mi salmo favorito y esta parte me impresiona mucho. Y dice, según la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que diré. Salmo 139:4. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que diré. Quiere decir, Dios es omnisciente, es omnipotente, ¿sí? Dios sabe lo que vamos a decir. Por eso lo que pedimos no es importante, porque lo que pedimos está ligado al mundo y Dios creó al mundo. Dios conoce el mundo mejor que nosotros y nos conoce a nosotros mejor que nosotros porque Él nos creó. Entonces, cuando pedimos, vamos a hablar. Normalmente porque, ¿verdad que para pedir sí somos bien humanos? Ay, Señor, pero si tú me das, mira, yo les comparto a los pobres, voy a ser bien buena onda, Señor, ¿no? Ahorita no les doy porque de lo que tengo no tengo ganas, pero de lo que tú me vas a dar, yo les voy a dar a los pobres, ándale. Es más, tú dame 1 millón y yo les doy 20,000 pesos, ¿no? Es más, dame 2 millones y les doy 15,000 más, ¿no? ¿Nunca les ha pasado? Sí, yo creo que sí. A mí me encantan esas oraciones de, mira, Señor, dame 1 millón y no te diezmo, te doy el doble, como si Él necesitara que yo le diera, ¿sí? Es más, si me das 3 millones te doy el triple, ¿no? Es más, si me das 4 para que me sobre de lo que ahorre también te doy. Y yo decía, no, pues con esas matemáticas sí la hacemos, ¿no? Aquí la Biblia nos dice, Dios ya sabe lo que vamos a decir, Dios ya sabe lo que vamos a pedir porque Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, ¿para qué necesita Dios que vayamos a solas, que desperdiciemos nuestro tiempo y el de Él, para ir a decirle lo mismo que le decimos fuera de la intimidad? Ahora, vamos a la cita buena. Nos vamos a ir a Lucas 11, del 9 al 10. ¿Sí? Y esto tiene un orden, y me encanta porque lo he revisado en muchas Biblias, y luego dices, ay, mira, es que tiene un orden, tiene un porqué. Lucas 11, del 9 al 10 dice, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y van a hallar, y llamen y se les va a abrir, porque a todo aquel que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, dice, el que pida se le va a dar, al que busca va a hallar.
y al que llama, se le va a abrir. Y piensen en esto, ¿qué está en tercer lugar? Llamar, y llamar es ¿a dónde? A la puerta, porque es a donde se le va a abrir, ¿no? Entonces dice, primero pídeme para que te dé, y luego haz la segunda parte de tu fe, la parte activa, busca. O sea, no todo te lo voy a dar yo, porque el 99% de las cosas que pedimos no necesitan oración, ya están en alguna promesa de la Biblia, lo único que tenemos que es reclamarlo, ¿sí? Entonces primero dice, pídeme, si ves que no te doy, pues búscale, ¿sí? Y todo lo que no esté encerrado entre lo que me vas a pedir y lo que yo ya te di previamente en la Biblia, a eso es a lo que vas a intimidar. Y por eso dice, en tercer lugar, dice, cuando ya hayas pedido y ya hayas recibido, y cuando ya hayas buscado y ya hayas encontrado, es decir, ya sin broncas, ahora sí ven y toca la puerta. Entra al lugar secreto y cierra la puerta detrás de ti. ¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Es que normalmente lo hacemos al revés. Primero queremos entrar y con las patotas sucias, y luego queremos pedir, y luego queremos que de pasada, de refilón, nos den la sabiduría para hallar sin buscar, ¿no? Y aquí te dice, no, primero pide para que estés pleno. Segundo, halla, para que vivas en un reino, para que vivas de acuerdo a como Dios vive. Y ahora sí, en calidad de rey, tócale a la puerta para que entres delante del trono del Rey de Reyes. ¿Y cuándo han visto un rey que pida o que ande buscando? Un rey gobierna, un rey reina. Y esa es en la calidad en la que tenemos que entrar delante de Dios. Se os va a explicar un poquito más. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya se nos fue el tiempo. ¿Sí? Fíjense, dice, pedir, Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. ¿Sí? Piden y no reciben porque piden mal. Y no es que nada más estén buscando, ay Señor, no, mira, en serio, Padre, dame un coche de 400 porque el que tengo nomás tiene 2, pero te prometo que le voy a dar raya a mucha gente. No es por ese lado, ¿sí? Con quien tenemos que compartir aquello que pedimos es con la gloria de Dios. Quiere decir, nosotros no podemos pedirle a nada a Dios con lo que no entendamos cómo es que se glorifica Él, para que el que se note es Él. Esto es como las multas de tránsito. ¿Cuál es la parte importante cuando uno va a alta velocidad en la calle? Las placas van por delante y van por detrás porque son las que nos identifican. Cuando nosotros le pedimos algo de Dios, tiene que tener placa por delante y por detrás para que todo el mundo vea que lo que tenemos viene de Él y no es nuestro. Y que estamos dispuestos a compartirlo. Y que no nos podemos jactar de que somos muy buenos porque lo tenemos. ¿Sí? De eso se trata. Pedimos para nuestros deleites porque nomás queremos que las cosas nos pasen cómodas y bonitas, pero nunca estamos dispuestos a compartirlas y tampoco estamos dispuestos a llevarlos a ningún lado. Tenemos que tener las ganas, el querer llevarlo a algún lado. ¿Sí? ¿Y a dónde es ese lado? A la gloria de Dios. Es decir, ¿sabes qué? Mira, y muchas veces, muchos se ríen conmigo porque yo siempre les digo, mira, traigo unos tenis nuevos, ¿no? Y todo el mundo, ay, qué padre. Y me costaron $29. Y todo el mundo, ay, ¿cómo le haces, no? Entonces les digo, oye, yo estoy inscrito en todas las páginas y me sé todas las ofertas de todo el mundo y todo me llega. Y entonces todo el mundo se queda así como dice, ay, bueno, pues es que eso es para los que todo el tiempo están en internet, como René, ¿no? Y entonces es exactamente igual. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que Dios me bendijo con coche nuevo. ¿Y cómo le hiciste? Pues se lo pedí a Dios y me dio. Y entonces dicen, ay, pues sí, eso es para la gente que está siempre conectada con Dios, ¿no? Sí. Ya se los he platicado, tengo testimonios de todo, de cómo tengo mi casa y pago menos de la mitad de la renta que pagan todos mis vecinos. ¿Sí? Y Dios me dijo, y a todos les he platicado mi testimonio de cómo tengo mi coche. Y no gasté ni un peso en él porque Dios me mandó el coche, el precio y todavía la ofrenda para pagarlo. Pero lo importante en todo eso es Dios. Y cada vez que me subo a mi coche siempre le digo a Dios, mira Señor, una vez más vamos a predicar la palabra y una vez más vamos a hablar de ti con este coche. Y mucha gente siempre, porque la gloria es de Él. El coche
pues también es de Él, yo creo, porque Él es el que lo sigue manteniendo, ¿no? Y lo sigue manteniendo intacto, porque el día que sea mío, me lo voy a echar, ¿no? Segundo punto, buscar. Vámonos a Isaías 58, 1 y 2. Y fíjense qué interesante, porque esta parte habla sobre el verdadero ayuno, ¿sí? Isaías, voy ando 58, 1 y 2. Isaías 58, 1 y 2 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, ¿sí? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gentes que hubiesen hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Le dice, fíjense nada más, aquí está hablando el pueblo y le está diciendo: estos me buscan como si hicieran lo que debieran de hacer, ¿sí? Dice, me buscan como si fueran justos y buscan juicios justos. ¿Qué quiere decir esto? La parte de buscar tiene que ver con la palabra, ¿sí? El que quiere respuestas de Dios, que busque en la Biblia. Si no tiene relación con su Biblia, no le interesa tener nada con Dios. Y entonces nunca va a llegar a la presencia de Dios, porque pidió y no recibió, y porque no buscó y no halló. Entonces, ¿a qué va a ir a la presencia de Dios? A desperdiciar su tiempo y a contaminar el lugar santo. Estábamos en la brigada médica esta semana, como nos platicamos, y había un doctor, que nos reíamos ayer, teníamos un doctor de esos obsesivos que quería que cada 5 minutos nos cambiáramos los guantes y que todos lo tuviéramos nuevo, ¿no? Y entonces agarra este doctor, pues todos estamos protegidos con guantes, ¿no? Y agarra el doctor y le limpia una herida con sangre a una señora, ¿no? Ok. Y entonces, para que no tuviera que ir hasta el bote de basura, yo le pongo la mano, obviamente con mi guante, con la intención de que me la diera del lado donde él lo estaba agarrando, para que yo lo agarrara y yo lo tirara al bote de basura. Y entonces él, con toda la intención del mundo, me pone por el lado de la mancha de sangre y por el lado de todo el gel y todo el embarradero que tenía, me pone en el guante y yo agarro con el guante y lo tiro a la basura. Y cuando estoy a punto de agarrar más gasas y todo para volver a sanar, me dice: no lo puedes tocar porque tu mano está contaminada. Y eso es exactamente cuando lo escuché, dije, wow, es como cuando queremos ir delante de Dios, Dios nos agarra, nos sana, nos limpia, ¿sí? Y luego vamos y lo ensuciamos todo y lo echamos a perder porque no llevamos el orden adecuado y queremos volver a entrar con toda esa suciedad delante de Dios. Cuando dice, Él ya nos enseñó cómo. Y el guante es lo que nos protege, ¿sí? El guante es como la sangre de Dios, la sangre de Jesús, ¿sí? Cada vez que yo voy a entrar delante del Padre, me tengo que cubrir de la sangre de Jesús para que ésta me purifique y yo pueda entrar bien. Pero se supone que cuando entré por debajo de la sangre de Jesús, todo mi pecado fue limpiado. Estoy consciente de mi pecado y pedí perdón, ¿sí? Todos mis problemas fueron resueltos y todas mis cargas están en Dios. Entonces ya no tengo que pedir y ya no tengo que buscar, porque la sangre lo hizo todo y ahora sí ya puedo ir a tocar. ¿Y voy a ir a tocar a qué? A entrar a su presencia y disfrutar de su presencia, y todo lo demás que se quede afuera. ¿Se fijan cómo lo hemos regado tantos años orando diokis? ¿Sí? ¿Hace mucho sentido o no? Ok. Dice, vámonos a la parte de llamar. Salmos 3:4. Y esto es algo bien interesante. Ahorita hablaba que la oración es como una dimensión paralela, ¿sí? Y ahora se los voy a explicar por qué. Salmos 3:4 dice: con mi voz clamé a Dios y Él me respondió. ¿Desde dónde? A ver, ¿nadie? Desde su monte santo, ¿sí? Con mi voz, estábamos hablando hace un rato que nuestra oración tiene que ser con nuestra voz. Dice, con mi voz clamé, llamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo, ¿sí? ¿Por qué es esto importante?
Estaba yo, ayer también me cayó el 20, en serio que las series y los documentales que veo me ayudan mucho con lo que les voy a predicar. Estaba viendo, en los años 1400, al final de los 1400, principios de 1500, ¿sí? Las figuras públicas eran tan vulnerables que la única persona que no viajaba en ese entonces, ¿saben quién era? El Papa. Porque en el momento que ponía un pie fuera del Vaticano, su vida estaba en peligro. Hay una escena maravillosa, porque fíjense, él estaba en el lugar en donde se supone que habita la presencia de Dios. Y a pesar, y esto es una de las cosas que me queda, este tipo era un tranza, era un cochino, era un facilote, era más fácil que la tabla del 1 el tipo ¿no? Hacía puras sonceras, era un Borgia, ¿no? Y lo que pasa es que, en serio, cuando vean la serie lo van a reconocer, la familia de los Borgia, o sea, desde España, desde entonces los conocían de tranza, o sea, él no se hizo tranza por ser político ahí, sino que él tenía todo un historial. Pero cada vez que estaban a punto de perderlo todo, de repente todas las cosas se arreglaban como por magia. Y todas las cosas se arreglaban y sucedían de una manera diferente. Hay una escena impresionante porque está este cuate a punto de ser la ciudad de Roma, ahora sí que destrozada por el rey de Francia con sus cañones, ¿sí? Y el Papa ni siquiera se dio cuenta, él nomás pidió misericordia a Dios, y a una chavita que trabajaba ahí con ellos se le ocurrió, porque no alcanzaron a hacer cañones ellos, hicieron cañones de yeso. Y entonces todas las murallas de la ciudad de Roma las equiparon con cañones de yeso. Y nada más la imagen de los cañones, que estaban muy bien hechos, engañaron al rey de Francia y se fue porque tuvo miedo. ¿No? Y yo decía, wow. Y todas las cosas buenas que le sucedieron siempre en Roma. El problema era que cuando el Papa viajaba y cuando el Papa salía, se le notaba la carne. Entonces nadie le hacía caso y nadie lo respetaba. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde era fuerte él? En el lugar en el que Dios había designado para poner su iglesia. Porque, aunque mucha gente opine lo que opine, ¿sí? No es casualidad que en Roma tiene una historia maravillosa desde la fundación de Roma. O sea, Roma tiene un porqué ser Roma y por qué ser la ciudad que es y por qué tantos dichos hablan de Roma. ¿Sí? Dios se estableció de esa manera ahí, y solamente cuando él estaba ahí era cuando su oración era efectiva. El Papa fuera de Roma no valía nada. Nosotros fuera de la presencia de Dios no valemos nada. Cuando nosotros entramos a la oración y llamamos, ¿sí? La puerta que se abre es la puerta que entra a su monte santo, a su presencia. Él no viene a nosotros, nosotros entramos a su dimensión y nos sentamos en su dimensión, porque desde allá somos como Él es. Aquí somos como nosotros y Él no va a venir a la tierra a hacerse como nosotros. Nosotros vamos a entrar a la presencia de Dios, vamos a cerrar la puerta detrás de nosotros para que nuestros problemas y nuestros pendientes no se nos cuelen por detrás, y allá donde está Dios, y es una verdadera dimensión paralela, porque es una dimensión en donde las cosas son como donde Dios está. Por eso nunca podríamos nosotros aprovechar para que ya que estamos en la presencia de Dios le pidamos algo, porque en aquel lugar todo es gozo, todo es bendición, todo es gloria, todo es abundante y todo es vasto. Y con la misma identidad de Dios, ahora sí recuperando nuestra identidad que Dios nos dio, ahí es en donde empezamos a funcionar como Él es. Y entonces ahí es en donde, por eso dice la palabra, que la oración del justo puede mucho, ¿sí? Porque para que sea oración tenemos que estar en presencia de Dios. Y número 2, nuestra naturaleza sea transformada a justos para poder permanecer en ese lugar. Y entonces ahora sí, lo que digamos va a suceder. Y tenemos que separar las cosas que pedimos y las cosas que reclamamos de lo que vamos a llevar delante de nuestra oración. Si ustedes quieren ir a discutir la palabra de Dios con Dios, llévenla a la presencia de Dios. Si ustedes quieren escuchar la voz de Dios, vayan y escuchen la voz de Dios. Pero no pierdan su tiempo creyendo que pueden ir a pedir y que pueden ir a rogar y estar en la presencia de Dios al mismo tiempo. La presencia de Dios es un lugar, y es un lugar estéril. Es un lugar en donde no podemos ir en ningún tipo de contaminación. Y piensen en esto. La Biblia no se equivoca. Dios no escribió las cosas nomás para aburrirnos. Es como quienes creen que las genealogías están ahí para mortificar a la gente y para que deje de leer la Biblia, ¿no?
Piensen que en la Biblia Dios escribió que había un sumo sacerdote, era el único hombre que podía entrar a la presencia de Dios y tenía que ir puro en espíritu y en lo físico. Tenían espejos especiales y una mugrita debajo de la uña hacía que todo el sacerdote se muriera en la presencia de Dios. Quiere decir, si nosotros vamos con toda la mugre y vamos a la presencia de Dios a orar por el mugrero que tenemos aquí, nos vamos a morir. Dios nos va a cuidar de que nunca entremos a su presencia en la condición en la que estamos. Para eso puso la sangre de Jesús, para que nos limpie, nos esterilice y nos dé acceso. Y en la sangre de Jesús, ahí sí pidan, ahí sí busquen, pero no llamen, ¿sí? No llamen sin haber pasado por la sangre de Jesús, sin tener la conciencia de quiénes somos y de a qué vamos a la presencia de Dios, ¿sí? Ahora sí, dice el Salmo número 4, dice, cuando llamamos, se nos abre y podemos entrar a la presencia de Dios. Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre. Es como ahorita en el invierno, ¿sí? Está frío afuera y cuando nos abren la puerta y entramos a la casa y nos pega el calientito y ¿sí? Dice, en el momento que entras a la presencia de Dios, lo único que puedes hacer es recordar las glorias de Dios y darle gracias. Puedes recordar quién es Dios y alabarlo por ello, ¿sí? Y puedes verlo y puedes repetir lo que Él es una y otra vez, porque en la presencia de Dios todo se trata de Él y nada se trata de ti y nada se trata de mí. La oración tiene que ver con Dios. La oración tiene que ver con recuperar nuestra identidad, la que Dios siembra en nosotros. Y una vez que logramos ir allá, libres de cargas y libres de mugrero, vamos a pasar ese maravilloso éxtasis que vivían los apóstoles, ¿sí? Decían, descendía el Espíritu Santo, que había un grupo de personas que cumplían con una condición de santidad y cumplían con una cosa. Ellos no tenían problemas, piensen en esto. Ellos habían estado durante 3 años esperando que Jesús se muriera y que resucitara, ¿sí? Y en el momento que se murió y en el momento que resucitó, en ese momento ya no tenían nada, todos sus problemas habían. Ahora sí que ¿qué problema podrían tener si todo lo que se profetizó se cumplió? Y entonces por eso entraban en constante éxtasis, porque no tenían peticiones, no tenían problemas, no tenían disensiones entre ellos, porque sabían que todo había sido resuelto por Cristo. Y como lo tenían tan presente, por eso el libro de los Hechos habla tanto, y entraban en éxtasis, y entraban en éxtasis. ¿Por qué? Porque entraban a esa otra dimensión en donde de repente de ser personas comunes se convertían en dioses, en hombres a la imagen y con la naturaleza de Dios. ¿Hace sentido? Entonces tenemos una nueva dimensión y tenemos una nueva manera de orar, la que vamos a empezar a vivir a partir de ahora. Nuestro trabajo no es pasarnos la de rodillas, ¿sí? Nuestro trabajo es creerle tanto a Dios de manera que todos nuestros problemas y todos nuestros pendientes se queden fuera. Y ahora sí podemos hacer, y lo puse con toda intención y la voy a volver a poner ahorita al final. Pusimos la canción, Solo me imagino, y habla de eso, solo me imagino lo que será estar frente a ti. Y luego dice, rodeado de tu gloria. Cuando estoy delante de Dios, no estoy rodeado de problemas, estoy rodeado de tu gloria. Y dice, y no sé qué hacer, no sé si cantaré, y no sé si me callaré, y no sé si me caeré de rodillas, o no sé si pueda soportar estar ahí, porque todo se trata de ti, lo demás no es importante, ¿sí? Y tenemos que tener esa aspiración de llenarnos de esa presencia de Dios, y cuando nos llenemos de esa presencia de Dios, entonces vamos a ver cómo todo es diferente, cómo todo tiene una óptica, y cómo todo se puede, porque estamos no solamente en la presencia del Creador, sino siendo uno mismo con el Creador en el lugar en el que Él habita. Y ahí es en donde se resuelven los problemas. No tratando de hacer lo que hicimos mal bien, sino saliendo con esa misma identidad y haciendo todo bien siempre a partir de ese momento y empezando a gobernar como debemos de gobernar. ¿Les parece? Entonces vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a orar rapidísimo, vamos a recordar lo que acabamos de decir, pero lo vamos a recordar en nuestro corazón y cada uno de nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer, y al final vamos a poner la canción, y vamos a poner la canción con la intención de que la llevemos. Si no la tienen, me dicen y se las pongo en el Facebook de la iglesia, ¿sí?
para que la tengan y que la escuchen y que sea su manera de orar esta semana. ¿Les parece? Cierren sus ojos, pónganse cómodos, como solamente ustedes saben que pueden estar en la presencia de Dios, y díganle: Señor, Padre, te pedimos perdón por todas las ocasiones en las que oramos inadecuadamente. Te pedimos perdón, Señor, por todas las ocasiones, Señor, en las que usamos mal el término, Señor, orar, Padre. Te pedimos perdón por todas las ocasiones en las que profanamos tu santo lugar, Señor, con nuestras necesidades, con nuestros problemas y con todo aquello que contamina tu ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que nos enseñes a pedir lo que necesitamos y que nos enseñes a reclamar, de acuerdo a tu palabra, todas las cosas que nos has prometido, Señor, para que estemos saciados, Señor, de tu obra y de tu palabra, Señor, y podamos entrar contigo solamente a buscarte a ti, Señor. Este es un tiempo, Señor, en el que vamos a hacer las cosas de una mejor manera, Señor. Te anhelamos, te queremos, Señor, te amamos, Señor. Y en el día de hoy, Señor, vamos a recordar con este canto que yo estoy seguro, Señor, que es inspirado de ti, Señor. Queremos llegar a ese éxtasis de saber que no importa nada en nosotros, Señor, sabiendo que eres tú el que está en nosotros, Padre.